Passem a més qüestions. Este matí el ple del Consell ha presentat l'avantprojecte de llei dels drets de salut dels xiquets i dels adolescents, una mesura que comprometrà al govern valencià a posar els mitjans necessaris per a que els joves gaudisquen d'una bona salut i d'una bona educació. Això sí, l'avantprojecte primer l'haurà d'aprovar el Parlament valencià. Trata de forma integral todo, desde la prevención, la asistencia, la rehabilitación, etcétera, 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 y en todos los campos de la vida en esta edad determinada, es familia, escuela y en las situaciones de protección social. Es una ley muy avanzada en la que recoge lo que ya tenemos hecho, que es mucho, y lo que vamos a hacer, que también es mucho y muy interesante. Vamos a ir desarrollando las situaciones que ayuden a la madre que está a punto de dar a luz a tener un embarazo lo mejor posible y además tener el grado de familiaridad y sensibilidad para que esté lo mejor cómoda y atendida posible en el parto. En la continuación del rendimiento escolar, la continuación del proceso educativo en la propia cama hospitalaria, con incluso conexiones con el centro para que sus tutores puedan seguir educándolos y formándolos en los contenidos educativos que le corresponde al niño en cuestión.